Hola, en esta clase vamos a tratar acerca de los estudios experimentales. Esta clase es un poco extensa, vamos a resumir o a unir los temas de la semana 10 y de la semana 11 en una sola clase, que es esta. Así que esta clase tienen 2 semanas para revisarla, al igual que el material complementario que está en la plataforma y que tiene que ver con este tema. Entonces estaremos desarrollando los temas correspondientes a la semana 10 y a la semana 11. ¿Qué temas vamos a desarrollar? Vamos a comenzar definiendo qué es un estudio experimental. Vamos a ver cuáles son los objetivos de los estudios experimentales. Vamos también a definir los tipos de estudios experimentales, los grados de manipulación de la variable independiente y cómo se logra el control en un estudio experimental. Vamos también a definir qué es un ensayo clínico controlado aleatorio o ECA, cuáles son sus características, cuáles son las ventajas y desventajas de los ECA, y en cuanto a la población de los ECA, cuál sería la población de referencia, la población experimental y el grupo experimental, a qué nos referimos con esos términos. Vamos a ver también los grupos de estudio y grupo de control en un ECA, la importancia de aleatorizar la muestra, por qué es necesario y cómo se realiza esa aleatorización. También vamos a ver de manera muy sucinta las técnicas de ciego enmascaramiento, ver cómo se deben analizar los resultados de manera muy general y unas cuantas palabras sobre significancia estadística versus significancia clínica en los ECA. ¿Qué es un estudio experimental? Es la investigación en la que se manipula de forma deliberada una o más variables independientes, que son las supuestas causas, y se analizan las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes, es decir, el supuesto o supuestos efectos. Y esto dentro de una situación de control por parte del investigador, es decir, el investigador debe controlar el ámbito en el que se está realizando el estudio para que sea realmente un experimento. ¿Y cuáles son los objetivos de los estudios experimentales? El objetivo básico es encontrar relaciones directas de causalidad entre una variable o probable causa y otra variable que sería el efecto de la manipulación de la causa. El investigador debe, en la medida de lo posible, despojar al experimento de la acción de todos los elementos que puedan enmascarar la verdadera relación entre las variables consideradas causa y efecto. Es decir, debe controlar. Una de las características, además de que se interviene en los estudios experimentales, el investigador interviene y manipula la variable independiente, también debe controlar las otras variables que pueden ser posibles factores de confusión o variables intervinientes que podrían alterar el resultado. Entonces, características importantes de los estudios experimentales: la intervención del investigador en la manipulación de una variable y el control que ejerza sobre las condiciones en las que están los sujetos de investigación. Dentro de la metodología experimental se pueden definir 3 tipos de estudios. Están los estudios preexperimentales o preexperimentos. Si ustedes revisan en un libro de metodología de la investigación, van a ver este tipo de estudios preexperimentales va a tener algunos subtipos, o sea, algunos tipos que se enmarcan dentro de él. Por ejemplo, el estudio de caso con una sola medición, diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. Eso es a grandes rasgos dentro de la metodología experimental. Sin embargo, en medicina, en el ámbito clínico, es muy poco probable que se hagan estudios preexperimentales o preexperimentos. Sin embargo, los estudios cuasi experimentales sí se utilizan algunas veces en medicina. Si revisan igualmente un libro de metodología de la investigación, les va a decir que los estudios cuasi experimentales hay varios tipos también, como el diseño con postprueba únicamente y grupos intactos,
diseño con preprueba y posprueba y grupos intactos, diseños con grupos no equivalentes, diseños en tiempo interrumpido, diseños temporales con grupos de control no equivalente, etc. No es para entrar en estos detalles, simple y sencillamente es entender las características de los estudios cuasi experimentales cuando los usamos en medicina. ¿Cuál es la característica básica? La asignación, existe el grupo de tratamiento y el grupo de control, o el grupo de intervención y el grupo de control. La característica fundamental es que la asignación a esos grupos no es al azar. Cuando se hace al azar estamos ante un verdadero experimento o ensayo clínico aleatorio. Cuando no se hace la asignación al azar, entonces es un estudio cuasi experimental. En algunas ocasiones hay que hacerlo. En algunas ocasiones es necesario que los investigadores realicen un cuasi experimento y no puedan hacer el ensayo clínico aleatorio controlado típico debido a varios factores. Por ejemplo, solamente existió la exposición a un grupo y por lo tanto ese grupo lo tengo que tomar como grupo experimental. No hay manera de que yo lo haga al azar. Ese fue el grupo que fue expuesto y no tengo forma de volver a repetir la exposición, o no es ético repetir la exposición. Entonces allí tengo que manejarme con un cuasi experimento porque no estoy tomando los miembros de los grupos al azar, sino que los estoy tomando ya de grupos intactos. Ya existían esos grupos, un grupo que estuvo expuesto a algo y otro grupo que no. La ventaja es que se pueden hacer mucho más rápido, son más económicos que hacer los ensayos clínicos aleatorios, que son los verdaderos estudios experimentales en medicina, pero también puede haber sesgo, pues porque no hubo aleatorización. Sin embargo, vuelvo y les repito, hay situaciones donde no se puede hacer un estudio clínico controlado aleatorizado porque no hay las condiciones para hacerlo. Entonces en esos casos pues muchas veces los investigadores tienen que hacer un estudio cuasi experimental. Y el estudio experimental puro, verdadero, el verdadero experimento, que puede ser, igual, si ven en algún libro de investigación van a ver que hay estudios con preprueba, posprueba y grupo de control, con posprueba únicamente y grupo de control. Hay uno que se llama el de los 4 grupos de Solomon y series cronológicas múltiples. En medicina, el verdadero estudio experimental o experimento puro es el ensayo clínico controlado aleatorio, y lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Es importante entender que en los estudios preexperimentales el grado de control que ejerce el investigador es mínimo, los preexperimentos. Aquí se administra un tratamiento a un grupo y después se realiza una medición de una o más variables, es decir, los efectos de ese tratamiento en un solo grupo, que es el grupo experimental. No hay grupo de control, no se utiliza grupo de control, por lo tanto mucho menos hay alguna asignación al azar, ni nada aleatoria, ni nada. O sea, es un grupo al que ya existe, al que se le hace una intervención y luego se mide uno o más resultados o efectos. Entonces es un modelo muy básico. Es útil como primer acercamiento al problema de investigación en la realidad, pero ya les digo, en la parte de medicina clínica prácticamente no se utiliza. Se puede utilizar en algunas, por ejemplo, en el campo de la educación se utiliza como primera evaluación o primer abordaje hacia a un problema o una intervención que se va a hacer en la realidad. Por ejemplo, tomar a un grupo de niños y hacer una intervención para ver si mejora su desempeño. Solamente se hace en un grupo, sin tener un grupo control. Luego, si se ve que hay algún efecto, entonces sí se podría diseñar un cuasi experimento donde sí tenemos un grupo de intervención y un grupo de control, aunque no se haga al azar, y demostrar si realmente la intervención que estamos proponiendo tiene como efecto una mejora en el desempeño de los estudiantes que toman la intervención versus los que no la toman. Y luego podría venir un experimento real donde si hay asignación al azar, etcétera, etcétera. Entonces,
pero hay que tener claro pues que los preexperimentos en el campo clínico prácticamente no se utilizan. Los cuasi experimentos, como les decía, eso sí. En los estudios cuasi experimentales, en cambio, si se manipula deliberadamente al menos una variable independiente que se considera la causa. Un grupo es expuesto a la variable o a la condición o al factor de exposición, y el otro grupo, que sería el grupo de control, que aquí sí existe, no es expuesto. Y luego se documenta el efecto y la relación de esa exposición con una o más variables dependientes, es decir, se mide uno o varios efectos de la intervención que se realizó en el grupo control versus cómo se dan los efectos en el grupo al que no se le expuse. Es decir, tengo un grupo experimental al que sí expuse y veo los efectos, y tengo un grupo de control al que no expuse y veo los efectos. Los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados. Esto es lo que define al cuasi experimento, porque para que sea experimento verdadero tiene que haber asignación al azar. Los grupos ya estaban formados generalmente, con mucha frecuencia antes del experimento, es decir, la mayor parte de las veces son grupos intactos. Yo no, como investigador, no los formé, ya los tomé formados, y lo único que manipulé fue la variable. Un grupo se expuso, el otro grupo no, y mido los efectos, los posibles efectos luego de darse o no la exposición. Un grupo de estudio, un grupo de experimentación y el grupo de control. Y los experimentos puros o verdaderos es aquel en el que se manipula una o más variables independientes para observar los cambios generados en las variables dependientes, pero bajo una situación de control. Los diseños experimentales verdaderos se utilizan cuando el investigador pretende realmente establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Aquí la clave está en el control. ¿Y cómo se gana control de la situación, del entorno? Con la asignación al azar, porque la asignación al azar me me logra la equivalencia entre el grupo de experimentación en el que le voy a hacer la intervención versus el grupo de control en el que no se le hace la intervención. En el experimento puro o verdadero debe existir la manipulación intencional de una o más variables independientes, es decir, la supuesta causa, y el efecto provocado por dicha causa es la variable dependiente o efecto medible. Debe poder medirse para poder entonces hacer la comparación. Cuando existe realmente una relación causal entre una variable independiente y una dependiente, al hacer variar la independiente, la primera, la independiente, la segunda, es decir, la dependiente, tiene que variar. Entonces es importante medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Es decir, ese efecto debe poder ser medido y tiene que medirse. Y esta medición debe ser válida y confiable. Todo experimento verdadero debe cumplir con el control o validez interna de la situación experimental. Para dar ese control y validez interna debe haber asignación al azar. Pero no solamente el asunto es la asignación al azar, sino el diseño, la planificación que se hace a través del protocolo de investigación, que se debe cumplir estrictamente para evitar que haya sesgo y que haya manipulación. Entonces eso le da validez interna a la situación experimental. Esto significa controlar la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes que podrían alterar el efecto, y como les decía, ese control se logra con la asignación al azar. Si logramos controlar adecuadamente, entonces sabremos si las variables independientes que nos interesan tienen o no un verdadero efecto en las dependientes, que es a la larga lo que estamos buscando. Y hay grados de manipulación de la variable independiente que puede asumir el investigador. La forma más sencilla de manipulación es la presencia o ausencia, es decir, al grupo experimental le hago la intervención, le doy el tratamiento o hago lo expongo a la medida que quiero analizar, y al grupo de control no lo expongo. Entonces, presencia o ausencia.
A un grupo lo expongo a la presencia de la variable independiente, que puede ser el tratamiento experimental, y el otro grupo no es expuesto. Luego se comparan los dos grupos para determinar si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Sin embargo, tomen en cuenta que hay grados de manipulación de la variable independiente. Por ejemplo, pueden ser más de 2 grados. Se hace variar la variable independiente en grados, niveles, dosis o cantidades. Piensen en un medicamento. El medicamento puedo estar haciendo la prueba con 3 o 4 dosis diferentes para ver con cuál logro mejor efecto. Y entonces ya ahí no sería solamente que doy el medicamento o no doy el medicamento, sino que comparo entre dosis de medicamento. La ventaja es que no solamente determina si la presencia de la variable independiente tiene efecto, sino que también determina si distintos niveles o dosis de la variable independiente producen diferentes efectos en la variable dependiente, en la o las variables dependientes que estoy midiendo. Puede ser no solamente dosis o cantidad, puede ser modalidad en la que administro la variable independiente. Se expone a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable independiente, pero sin que esto implique cantidad. En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de diferentes cantidades y diferentes modalidades. La manipulación traslada el concepto teórico a un estímulo o tratamiento experimental en una serie de operaciones y actividades concretas a realizar. Y recuerden, la asignación al azar y el cumplir con un protocolo, con una planificación de manera estricta, es lo que le da validez interna al estudio. Entonces, piensen, por ejemplo, en un medicamento que se puede administrar por vía oral o por vía intramuscular, o incluso vía oral, vía intramuscular y vía intravenosa. Y se puede comparar las diferentes modalidades, cuál es mejor, cuál logra o logran el mismo efecto. Entonces, obviamente sería mejor la oral que la parenteral. Pero también pueden ser diferentes modalidades a diferentes dosis. Entonces hay muchas formas en que se puede jugar con esto para llegar a encontrar lo que el investigador ha definido como objetivo que quiere demostrar. Entonces, ¿cómo se logra el control en un experimento? Lo hemos venido adelantando, utilizando varios grupos experimentales para comparar, 2 como mínimo, es decir, uno al que se le expone, otro al que no se le expone, o varios grupos porque a algunos se les pone una modalidad, otro otra modalidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso logra control. Pero no solamente es eso, no es solamente tener varios grupos, sino también logrando una equivalencia de los grupos en todo momento, en todas sus características. ¿Qué es lo único que debe ser diferente entre los grupos? La manipulación de la variable independiente, es decir, se la di o no se la di o se la doy a diferentes dosis. Los grupos deben ser equivalentes durante todo el desarrollo del experimento, menos en la variable independiente. Hay que tratar de que los grupos sean homogéneos. No puedo lograr la homogeneidad individual porque hay mucha diferencia de individuo a individuo, pero la característica de los grupos, es decir, las variables epidemiológicas y demográficas de interés en los grupos deben ser similares, deben ser equivalentes para poder hacer las comparaciones necesarias. Eso es lo que me posibilita controlar las características del grupo y las condiciones del experimento. Muy importante también para lograr el control en un experimento es que los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados de la misma manera en todos los grupos. Es decir, debo utilizar el mismo tipo de instrumento calibrado de la misma forma y aplicado de la misma manera, con la misma técnica, para lograr que no haya diferencias debidas a una utilización inadecuada del instrumento de medición. Debe usarse de la misma forma en todos los grupos. Entonces la equivalencia se refiere a equivalencia entre grupos, no entre individuos, porque los individuos tienen diferencias individuales, pero los grupos en sí deben ser equivalentes. La equivalencia inicial se logra con la asignación al azar o aleatoria de los sujetos a los grupos del experimento, es decir, al grupo experimental y al grupo de control. ¿Y cómo se hace esa asignación aleatoria? Por sorteo, se puede usar tablas de números aleatorios o incluso por computadora. La asignación al azar produce control.
pues las variables que deben ser controladas, es decir, aquellas variables intervinientes o variables extrañas que pueden ser fuentes de invalidación interna, son distribuidas aproximadamente de la misma manera en los grupos del experimento. Es necesario evitar sesgos y variables intervinientes no tomadas en cuenta, y todo esto es importante para dar validez interna al experimento. Entonces, con estos símbolos que están aquí, vamos a ver un cuadrito que nos compara los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. Cuando veamos A, eso significa asignación al azar. Cuando vemos G, esos son los grupos de sujetos. Puede ser G1, grupo 1, G2, grupo 2, G3, grupo 3 y así sucesivamente. La X sería cualquier tratamiento, estímulo o condición experimental a la que expongo a un grupo. Cuando vemos un 0, esa es una medición a los sujetos de un grupo, es decir, una prueba, se hace una prueba. Y cuando vemos el signo de menos, eso es ausencia de tratamiento, de estímulo o de condición experimental. Eso sería el grupo control al que no lo exponemos a la intervención. Entonces en esta tabla vemos los preexperimentos. Solamente hay un solo grupo, no hay grupo de control. A ese grupo se le hace una intervención y se mide el efecto. Es muy sencillo, no hay manipulación de la variable independiente porque nada más se la pongo a un solo grupo. No hay un grupo que sí o un grupo que no, o no hay dosis, no hay nada. Simple y sencillamente tengo un grupo en el que le hago una intervención y no hay grupo de comparación. Les decía que esto en medicina, en la parte clínica, no se utiliza. Los cuasi experimentos, algunas veces hay que utilizarlos en la investigación clínica. Aquí sí hay grupo de control, hay un grupo 1 y un grupo 2. Al grupo 1 o grupo experimental se le sometió a la intervención y luego se mide el efecto, y al grupo 2 no se le somete a la intervención y luego se mide el efecto. ¿Qué diferencia hay con los estudios experimentales? Que no hay asignación al azar. No hay asignación al azar. Estos grupos generalmente son grupos ya definidos que estuvieron o no expuestos a una situación y yo tengo que usar eso, no puedo volver a repetir la exposición. Entonces aquí sí hubo manipulación de la variable independiente porque un grupo sí estuvo expuesto y el otro no. Hay un grupo de comparación y la situación está en que no hay asignación al azar de los sujetos a los grupos. Y luego vienen los experimentos puros, donde sí hay un grupo donde se aplica la intervención, el grupo experimental, y un grupo al que no se le aplica la intervención y hay medición al final. Estos grupos sí son conformados con técnicas al azar, por eso aparece la A aquí. Hay manipulación de la variable independiente, hay grupo de comparación y hay asignación al azar de los sujetos a los grupos. Entonces eso es a grandes rasgos por qué hay la diferencia entre el preexperimento, los cuasi experimentos y los experimentos puros. Si se dan cuenta, el cuasi experimento lo que le hace falta es la asignación al azar. No siempre, y sobre todo cuando hay poblaciones de referencia muy grandes, no siempre vamos a poder trabajar con todo el universo experimental, es decir, los que podrían participar en el experimento. Entonces va a haber que hacer un cálculo de muestra, como se hace en cualquier otro estudio. Claro que los métodos aquí varían con respecto a los que se pueden hacer, por ejemplo, para un estudio observacional. El método de cálculo de la muestra está relacionado entonces con el tipo de análisis estadístico que se vaya a realizar en este tipo de estudio, en los estudios experimentales, y existen programas estadísticos para calcular la muestra, conociendo el poder estadístico deseado para detectar las diferencias. No vamos a entrar en estos aspectos estadísticos, ya se los he dicho, pero sí es importante que tengan presente que incluso en este tipo de estudios hay a veces que trabajar con muestra y la determinación del número de la muestra, del número mínimo de la muestra para que los resultados sean significativos y extrapolables al universo, tienen que ser calculados de una manera científica y generalmente pues hoy día se utilizan los programas estadísticos que ayudan en el cálculo de esa muestra. Y el análisis estadístico en los estudios experimentales tiene el objetivo de determinar cuánto difieren las medias de los grupos experimentales, es decir, la media en el grupo de intervención versus la media en el grupo de control.
La hipótesis nula y alterna serían: la hipótesis nula, la que se formula para rechazarla, las medidas o las medias de los grupos experimentales son iguales, o sea, la media del grupo de intervención es igual a la media del grupo de control, entonces no hubo efecto. Y si yo niego la hipótesis nula, es decir, niego que no hubo efecto, acepto la alterna. La hipótesis alterna es que las medias de los grupos experimentales son diferentes, o sea que sí hay un efecto. Entonces, en la medicina clínica, en los estudios clínicos, el estudio experimental está representado por los ensayos clínicos controlados aleatorios. ¿Qué es un ensayo clínico controlado aleatorio o ECA? Un ECA es un experimento prospectivo que sirve para comparar una o más intervenciones en un grupo experimental versus un grupo de control. Busca determinar la efectividad de la intervención y compara, por ejemplo, un fármaco contra placebo, un nuevo tratamiento contra otro tratamiento existente ya que se le consideraba el tratamiento estándar, o, por ejemplo, puede ser una intervención quirúrgica versus tratamiento médico por una condición. Entonces, es aplicable a diferentes escenarios. Cualquier situación como la enunciada en la diapositiva anterior, en la que el experimentador escoge los grupos de tratamiento y de control a través de un sistema de aleatorización y controla las posibles variables de confusión, puede ser considerado un estudio clínico controlado aleatorizado. Entonces tenemos personas elegibles. Puede ser que no podamos trabajar con todas, sino que seleccionamos, calculamos una muestra y trabajamos con una muestra. Luego de esa muestra va a haber una asignación aleatoria a diferentes intervenciones. Puede ser una intervención A, una intervención B y una intervención C. Y puede ser que uno de ellos sea el grupo de control y el otro los grupos experimentales y voy a compararlos con el grupo de control. O puede que sean dos grupos nada más. Entonces, eso es lo que define un ECA. Tenemos grupos de tratamiento y un grupo de control. Tenemos manipulación de la variable, que puede ser se administró o no se administró por diferentes modalidades o diferentes dosis. Eso me hace tratar con varios grupos y medir los efectos que logro con eso. La asignación al azar, recuerden, es sumamente importante para lograr el control y el cumplimiento del protocolo, sobre todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los ECA? El objetivo final será evaluar los efectos de la intervención para tratar de establecer una relación de causa-efecto. Es decir, es los mismos objetivos que el estudio experimental, nada más que acá la intervención tiene que ver con algo de la esfera clínica. Recuerde que es muy difícil establecer y asegurar una relación de causa-efecto con estudios observacionales. Por eso, y de ahí la importancia de los ECA. Los ECA son los que me aseguran fuertemente la posibilidad de que un factor X, al que le voy a llamar variable independiente, que es una posible causa, sea el responsable de un efecto Y que estoy midiendo en ese grupo donde se hizo la intervención. Entonces los ECA se definen básicamente por dos características. La primera, los investigadores tienen el control sobre el factor de estudio, es decir, los investigadores deciden qué tratamiento aplicar, con qué pauta se va a aplicar ese tratamiento y durante cuánto tiempo se recibirá la intervención cada uno de los grupos en estudio. Y también los investigadores, para que sea un ECA, los investigadores deben realizar la asignación de los individuos en forma aleatoria, es decir, al azar. No puede ser con decisión personal, tiene que ser al azar para poder entonces cumplir las características de los ECA. También hay que tener presente que los estudios clínicos controlados aleatorios generalmente se desarrollan en fases. O sea, hay una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ahora vamos a explicar un poquito esas fases de los ECA. Entonces, como les decía, los ECA se van desarrollando en fases. La fase 1 es un estudio donde se hace la primera administración en humanos, puede ser una vacuna nueva para prevenir o puede ser un fármaco.
En esa fase 1 la muestra es generalmente inferior a 100 y generalmente son voluntarios sanos jóvenes. ¿Qué se busca en este estudio fase 1? Se busca definir la farmacocinética y farmacodinámica del nuevo medicamento, su tolerabilidad de la máxima dosis probada. Entonces, ver posible dosis máxima, relación con dosis tóxica, farmacocinética, farmacodinámica. Y son generalmente pocos sujetos, ¿no? Esa es la fase 1. La fase 2 ya sería la primera administración en enfermos. Ya aquí aumenta el número de participantes a 100 a 200 enfermos. Algunos van a recibir el tratamiento que se está probando, otros van a recibir el tratamiento estándar o un placebo, dependiendo de lo que sea factible de acuerdo a la parte ética. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los objetivos de la fase 2? Medir eficacia y toxicidad y búsqueda de la dosis óptima. Se trata de seguir buscando la dosis óptima. Luego viene la fase 3. Aquí viene ya administración a grandes grupos de enfermos. Son muestras grandes y la duración de esta fase puede ser de 2 a 3 años porque hay que esperar ver resultados, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de los estudios de fase 3? Evaluar eficacia, toxicidad y perfil de riesgo-beneficio y obviamente con el enfoque hacia obtener la licencia de uso y comercialización. Luego, una vez obtenida esta licencia e iniciada la comercialización del producto, que ya le digo, pues un medicamento, una vacuna, lo que sea, vienen los estudios post-comercialización. Esto ya aquí son muestras muy grandes, poblacionales, y la duración del estudio es prolongada. ¿Por qué? Porque yo voy a comenzar a vigilar cómo es el comportamiento de la vacuna o del fármaco de la intervención en la población general que está siendo atendida, que está siendo tratada o a la que se le está administrando el fármaco o la vacuna que estoy estudiando. Aquí los objetivos es seguir vigilando la seguridad, la eficacia y efectividad a largo plazo y detección de efectos adversos poco frecuentes, que a lo mejor en estas fases no lo encontré porque estaba trabajando con pocos individuos. Cuando lo pongo a nivel de la comunidad probablemente pueda encontrar efectos secundarios, efectos adversos que no encontré ni en fase 2 ni en fase 3. ¿Cuáles son las ventajas de los ECA? Proporcionan un mayor control del factor de estudio. La asignación aleatoria o al azar tiende a controlar los factores pronósticos que pueden influir en el resultado, incluidos aquellos que no se miden, y que de este modo se aísla el efecto de la intervención. ¿Por qué? Porque al asignar al azar, los grupos me quedan bastante equivalentes y eso como quien dice, me elimina, me simplifica los posibles factores intervinientes que pudiesen estar modificando el efecto, ya que están presentes por igual en ambos grupos o en todos los grupos. Por ser experimentales, son los que proporcionan la mejor evidencia de una relación causa-efecto. Sin embargo, los ECA también tienen desventajas. Por ejemplo, las restricciones éticas impiden muchas veces seguir esta metodología porque no puedo exponer al paciente o al sujeto de la unidad de investigación a ciertas intervenciones que podrían causar daño. Se llevan a cabo en una muestra muy seleccionada, lo que dificulta la generalización. Las intervenciones pueden ser muy rígidas y estar muy estandarizadas, y eso a la larga difiere de lo que ocurre en la práctica habitual, y eso podría tener que ver con la validez externa del estudio. Ahora vamos a ver esos conceptos bien, ya terminando la conferencia. La validez externa tiene que ver con la extensión o la aplicación de los resultados a la población general. Si el estudio está muy bien diseñado, pero es muy rígido, con condiciones muy estandarizadas, luego eso que está ocurriendo en el estudio no es lo que ocurre en la vida real, y puede ser entonces que la validez externa no sea muy buena y aunque el estudio haya demostrado un efecto de la intervención, a lo mejor cuando lo hacemos en vida real no vamos a poder ver ese efecto porque no estamos en esas condiciones estandarizadas estrictas que se definieron para el estudio. Abordan la relación entre una única intervención y su efecto sobre la enfermedad o condición. Es decir, se evalúa generalmente una intervención, una sola
variable que se manipula. Sin embargo, los estudios de observación analíticos pueden evaluar varios factores de riesgo al mismo tiempo y de manera más rápida. Entonces, este es un estudio que es un poco más costoso, lleva más trabajo, hay seguimiento prospectivo que a veces es largo, entonces tiene sus desventajas, pero obviamente es el mejor estudio a la hora de darnos relaciones de causalidad. Además, suelen tener, como les decía, un costo elevado, según la duración y complejidad del protocolo. Hay muchos aspectos a tomarse en cuenta, muchos factores a tomarse en cuenta con los ECA. La elección de la población puede ser un poco difícil. Tiene que haber asignación aleatoria para darle validez interna al estudio. La utilidad del placebo, no siempre se puede usar el placebo. El placebo se puede usar siempre y cuando no existe un tratamiento estándar para la enfermedad o condición que estamos tratando. Usar técnicas de enmascaramiento, es decir, el ciego, el doble ciego o el triple ciego, y seguimiento de los participantes y seguimiento objetivo de los participantes. Se debe hacer el mismo seguimiento al grupo de control y al grupo de intervención, y considerar siempre los aspectos éticos. Entonces, si yo tengo una población, yo tengo que aplicar criterios de selección. Recuerden que hay criterios de inclusión y de exclusión para definir entonces la población experimental. Es decir, dentro de mi población de referencia va a haber una cantidad de personas que cumplen los criterios de inclusión y no tienen los criterios de exclusión, y esa va a ser mi población experimental. De esa población experimental entonces van a surgir los grupos. Pero para eso yo debo entonces pedirle a las personas de la población experimental, los que cumplen con las características necesarias para participar en el estudio, que den su consentimiento. Los que no den su consentimiento no van a poder participar, porque debe haber un consentimiento informado antes de entrar a participar en un estudio controlado, clínico controlado aleatorizado. Los que sí den su consentimiento van a ser los participantes, y esos participantes a su vez, esta sería la población experimental ya con consentimiento. Yo los divido en dos grupos: un grupo de intervención, el grupo de intervención o grupo experimental, y el grupo control, al que le puedo dar otra intervención que podría ser la intervención estándar, el tratamiento estándar, o un placebo. Tener presente que en estos dos grupos, en ambos, yo les voy a tener que dar seguimiento hasta encontrar respuestas, pero puedo encontrar en ambos grupos pérdidas del seguimiento, o sea, pacientes que entraron y después no volvieron a venir, o vinieron una vez y no vinieron, los no cumplidores que no se toman o no siguen las indicaciones que le di, y aquellos que presentan reacciones adversas. Luego tengo que medir las respuestas en el grupo de intervención versus la respuesta en el grupo control, y comparar esas respuestas. La comparación de esas respuestas van a dar lugar a mis resultados. Esos resultados deben ser analizados e interpretados y me deben llevar a conclusiones. Entonces este es el esquema básico, quizás más sencillo, a través del que podemos ejemplificar un ECA. Vamos a explicar esos conceptos de población, población de referencia, población experimental, los grupos y todo eso. Vamos a explicarlo con detalle. La población de referencia es aquella población hipotética que comprende tanto los grupos presentes como los grupos pasados y futuros, a las cuales se proyecta inferir las conclusiones del estudio, o a los cuales se espera que las conclusiones puedan ser aplicables. La población de referencia podría ser toda la humanidad, en algunos casos, la población de una región o de un país, o la totalidad o parte de la población general del área donde se realiza el estudio. Entonces, dentro de esa población de referencia tenemos que definir la población experimental. La población experimental es aquella en la que se ejecuta el estudio o en la cual se hace la evaluación. Generalmente es una fracción o parte real de la población de referencia. No todos podrían participar en el estudio. ¿Por qué? Porque tengo que definir criterios de inclusión y criterios de exclusión para extraer de la población de referencia la población experimental, y luego definir el grupo experimental y el grupo de control. La población experimental debe ser lo suficientemente grande para encontrar el efecto, debe estar muy bien definida y debe ser representativa de la población de referencia.
para que los hallazgos que encontremos sean extrapolables al resto de la población. Pero fíjense, aun cuando se trabaje con muestras, si yo pretendo extrapolar los resultados de mi investigación a un margen amplio que podría ser continental o mundial, yo tengo que hacer un estudio donde la cantidad de sujetos sea muy importante. Por ejemplo, este es el estudio de fase 3, Rota 023. Este estudio se hizo para verificar la eficacia y seguridad de la vacuna Rotarix contra rotavirus. Y ustedes ven la cantidad de personas, eran niños, de sujetos de investigación, de unidades de investigación que tuvo este estudio. 63.225 sujetos de investigación participaron en este estudio. 59.308 correspondientes al 93, correspondían al 93.8%, terminaron el estudio. Eso es importantísimo. Fíjense la tasa de terminación de ese estudio bien alta. Fueron muy adherentes los padres que llevaban a sus niños al estudio de vacunación. Fueron 18 sitios en 12 países. Y entonces aquí está la cantidad el porcentaje de sujetos que puso cada país para la población experimental total. Fíjense cómo Argentina puso el 7.4% del total de sujetos, Brasil el 5.1%, Venezuela el 6.7%, Panamá el 6.4%, República Dominicana el 6.4%, México puso el 20.9%, Honduras el 6.6%, Nicaragua el 6.4%, Colombia el 6.2%, Perú 19% y Chile 5.5%. Y Finlandia también participó en el estudio como un país europeo y aportó el 3.3% de los sujetos al estudio. Fíjense la magnitud de este estudio y cómo se manejan, cómo a partir de una población de referencia, que en este caso podríamos decir que era mundial, se escogió entonces una población experimental, de la cual entonces se fueron seleccionando sujetos por criterios de inclusión o exclusión y al azar para colocarlos ya sea en el grupo de estudio o en el grupo de control. Miren la cantidad de estudios de pacientes que se manejaron en este estudio. Cuando se realizó este estudio se hicieron 10 auditorías grandes de todo el estudio y hubo 0 hallazgos críticos, o sea que fue un estudio con una validez interna tremenda, y por la forma en que estaba distribuida la población experimental, una validez externa también importante. Entonces, el grupo experimental, de la población experimental, de esa que ya definimos de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión y que firmaron su consentimiento de que estaban de acuerdo en participar, de esa población experimental se toma un grupo de personas que llenen todos los requisitos para participar en la investigación y que consientan participar en el ECA. Una vez definido el grupo experimental, que serían entonces esos, como les digo, son los que están en la población experimental y que me aceptan participar en el estudio, ellos van a ser el grupo experimental, y ese grupo experimental entonces debe ser dividido mediante un proceso al azar, es decir, aleatorizado. Debe ser dividido en un grupo de control y un grupo de estudio. Lo ideal es que por técnicas de enmascaramiento ni los investigadores ni los mismos pacientes sepan si alguien cayó en el grupo A. No se sabe si esa persona que está en el grupo A va a recibir el tratamiento estándar o el placebo versus el nuevo tratamiento que está en investigación. No hay manera de si es doble ciego, ni los investigadores, ni los médicos que están atendiendo y son parte del equipo investigador, ni los pacientes van a saber si están tomando el tratamiento nuevo o el de referencia, el de comparación o el placebo. Entonces, ese es doble ciego. Y entonces se definen los dos grupos. Entonces, grupo de estudio y grupo control, ¿no? Tenemos el grupo experimental, que son todos los posibles pacientes que ya fueron definidos por criterios de inclusión y exclusión y firmaron su consentimiento informado. Entonces, por técnica de
aleatorización van a ser designados al grupo A o al grupo B. Y a ese grupo A y a ese grupo B se le va a dar el mismo seguimiento con los mismos indicadores, con los mismos instrumentos de evaluación durante todo el proceso hasta que, generalmente son estudios largos, hasta que podamos hacer la comparación de resultados entre este grupo y este grupo. De la población experimental va a salir el grupo de estudio y el grupo de control. El grupo de estudio y el grupo control o testigos se forman a partir del grupo experimental, de la población experimental. Es esencial que el grupo control sea lo más similar al grupo de estudio. Esto asegura que las diferencias en los resultados se puedan atribuir al tratamiento fármaco en estudio y no a las diferencias en las características de los dos grupos. El grupo de estudio entonces es el grupo de participantes que recibirá la droga o se someterá al tratamiento que se está estudiando, mientras el grupo control o testigo es el grupo de participantes que recibe el placebo o el tratamiento estándar, dependiendo del caso. Entonces, el grupo de pacientes designados como el grupo experimental debe cumplir con los criterios estipulados por el investigador, es decir, los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Todos los que están, tanto el grupo control como el experimental, el de estudio, van a formar parte del grupo experimental y todos deben cumplir los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y, como les decía, el azar me da similitud, porque debe buscarse la máxima similitud entre los participantes como grupo. Recuerden que hay diferencias individuales, pero como grupo las características deben ser homogéneas, bastante homogéneas. Los criterios deben estimularse antes de crear el grupo de control y el de estudio. Entonces, la formación de los grupos, en cuanto a la asignación a los grupos de control o de estudio, debe considerarse y establecerse cuándo se va a dar la entrada al experimento. Van a entrar todos los individuos a participar al mismo tiempo, es decir, el grupo de estudio y el grupo de control, todos arrancan al mismo tiempo, o se va a ir dando entrada individual a lo largo del tiempo a medida que se presentan los individuos seleccionados, es decir, no todos están captados al mismo tiempo, sino a medida que van llegando a la consulta los voy captando y los puedo ir incluyendo en el estudio. O una entrada de forma sucesiva por subgrupos, es decir, no individualmente, no entradas individuales, sino que primero entra un subgrupo, luego después de una semana o 2 semanas entra el otro subgrupo, etcétera. Eso se hace también por facilidades logísticas en llevar el estudio. Pero bueno, son diferentes formas. Eso tiene que estar bien definido, el protocolo lo debe definir, cómo van a entrar los sujetos de investigación a la investigación. ¿Y por qué aleatorizar? El principio básico de todo ensayo clínico y de todas las investigaciones científicas es reducir al mínimo los sesgos de selección e información. Cuando no se sabe qué variable afecta o pudiese afectar los resultados de un experimento, la mejor manera de reducir sesgos de selección es asignar a los individuos a los grupos de control y estudio mediante un proceso de aleatorización. La meta es asegurar una distribución igual de las variables entre los grupos de individuos a estudiar. Cuando se trabaja y se sabe con certeza que alguna de las variables involucradas, que no es la que se está estudiando como variable independiente, afecta el resultado, también se puede entonces agrupar o estratificar la muestra inicialmente para luego proceder a aleatorizar. 2 ejemplos muy comunes de variables que hacen necesaria estratificación son la edad y el sexo de los individuos participantes en el ensayo. Entonces se estratifica ya sea por sexo, hombres, mujeres, o por edad, grupos de edad. El procedimiento de aleatorización, pues la asignación al azar significa que todo y cada uno de los participantes tienen igual probabilidad de pertenecer a cualquiera de los grupos. Se utilizan tablas de números aleatorios, software especializado, etc. Con esta tabla de números aleatorios lo que podemos hacer entonces definimos, vamos a comenzar a partir de la tercera fila de izquierda a derecha y vamos a seguir todos los números de ahí en adelante. Yo puedo definir entonces que los que sean pares van a ir al grupo A y los que sean impares van a ir al grupo B. Entonces, por ejemplo,
El sujeto número 1, el sujeto de investigación número 1 le correspondió 9, es impar, así que ese va para el grupo B. El sujeto número 2 es par, le correspondió el grupo A. El sujeto número 3, par, le corresponde el grupo A también. Y así B, B, A, B, A, B, B, y así nos vamos, ¿no? Hasta que terminemos con todos los sujetos. Es un poco engorroso, pero es efectivo. También hay software que lo hace mucho más rápido, que usted nada más introduce los datos e inmediatamente el software le genera a través de números aleatorios si el paciente va al grupo A o grupo B. Es mucho más rápido. Por otro lado tenemos las técnicas de ciego o de enmascaramiento. Es otra forma de reducir los sesgos en ensayos clínicos. Se pueden utilizar los métodos ciego simple, doble ciego, triple ciego. Reducen los sesgos de información que pueden ser producidos por la observación. Se busca que la percepción subjetiva del investigador y o participantes no influya en la interpretación de los resultados. Por eso es importante las técnicas de ciego o de enmascaramiento. Entonces hay varias técnicas. La técnica del simple ciego o simple anonimato. En este método los individuos participantes desconocen si forman parte del grupo de estudio de control, no se sabe. Simple y sencillamente son ellos, son los que están participando, que no saben si están dentro del grupo de tratamiento o grupo de control. Es doble ciego, doble anonimato si ni los investigadores ni los individuos saben a quién pertenece al grupo de control y quién pertenece al grupo de estudio. Y en el triple ciego, triple anonimato, tienen las mismas características consignadas en el doble ciego, pero además el equipo estadístico que va a analizar los datos desconoce también la asignación. Cuando inician el análisis, ellos no saben si el grupo A es de control o es el grupo B el de control. Y eso evita el sesgo. Eso sí, al final del ensayo, cuando se van a comparar los resultados o después de comparados en el triple ciego, porque en el triple ciego los analistas, ellos no saben, y luego de que tienen ya todos los resultados de qué grupo le fue mejor que al otro grupo, entonces se descubre, o sea, se abre el ciego, se descubre para ver quién estaba en cada grupo y poder entonces ver si es cierto que la intervención produjo algún efecto, para ver cuál era el grupo de estudio, cuál grupo de control y quiénes pertenecían a cada grupo. En muchos ensayos se realizan evaluaciones y auditorías en el transcurso del experimento para detectar violaciones al protocolo no reportadas, para ver si hay alteración de los datos o resultados y si se puede dar también la necesidad de romper el ciego y detener el estudio. Y vamos a ver por qué puede ser esta última es interesante. Muchas veces no se puede continuar el estudio, hay que romper el ciego y detener y dar recomendaciones. Y el protocolo ACTG 076. Ese es el protocolo de profilaxis de la transmisión perinatal del VIH con sidobudina o protocolo ACTG 076. Aquí estaba todo el protocolo, las intervenciones que se hacía. El primer componente era la administración durante el embarazo de AZT a partir de la semana 14. Acuérdense que estamos en el año 1994. Todavía no había la cantidad de antirretrovirales que existe hoy en día. Solamente se le daba AZT a la embarazada a partir de la semana 14 de la gestación y se continuaba hasta iniciado el trabajo del parto. Después venía la administración durante el trabajo de parto, se le daba AZT intravenoso a la mamá y apenas el niño nacía se le iniciaba AZT oral en jarabe, 2 miligramos por kilo, y se iniciaba entre las 8 a 12 horas postpartos, se le daba cada 6 horas por 6 semanas. Para aquellos que no toleraban la vía oral se le podía dar por vía intravenosa mientras estaban en situación crítica en cuidados intensivos neonatales, pero apenas mejoraban se le podía pasar a vía oral. Cuando este estudio estaba corriendo, en 1994 se le aplicó la prueba o método de Kaplan-Meier. Es un método para evaluar estadísticamente los resultados, para evaluar entonces los resultados acumulados del ensayo. Se estimó que la proporción de transmisión de VIH-1 para niños que recibieron placebo era del 22.6%, comparado con el 7.6% de los que recibieron AZT, es decir, una reducción del 66% en el riesgo de transmisión.
El estudio se detuvo, pues no era ético continuarlo. ¿Por qué? Porque había tanta diferencia entre los niños cuyas mamás estaban recibiendo ZT y ellos recibían ZT, que los que no lo recibían, que no era ético continuar el estudio. De hecho, a partir de ese momento, el CDC recomendó iniciar la administración de AZT a toda embarazada infectada con VIH a partir de la semana 14 de gestación. Entonces, este es un ejemplo típico donde ni siquiera se terminó el estudio. Cuando iban por la mitad en una de las auditorías para ver cómo se estaban comportando los grupos, fue evidente que el grupo que estaba recibiendo placebo tenía mucho más transmisión que los que estaban recibiendo el tratamiento con AZT. De ahí entonces inició ya la medida de comenzar la AZT. Hoy en día los esquemas no solamente incluyen AZT. Las mujeres embarazadas toman su terapia antirretroviral completa. Generalmente toman mezclas de 2 o 3 medicamentos que han sido ya validados y que son seguros usar durante el embarazo, y luego se le da el seguimiento al niño. Pero esta razón de transmisión hoy en día es mucho más baja que esta. Incluso esta era la más baja dándole tratamiento con AZT. Con los nuevos medicamentos es muchísimo más baja. Ya prácticamente la transmisión vertical se puede eliminar siempre y cuando diagnostiquemos tempranos a las mujeres en etapa reproductiva con VIH y las mantengamos controladas. Comprenderán ustedes entonces que para calcular el tamaño de la muestra en este tipo de estudios en los ECA hay necesidad de definir muchas cosas. Por ejemplo, debe estar especificado la magnitud del efecto esperado, es decir, ya uno debe tener una idea de cuál debe ser el efecto, el nivel de significancia y el poder estadístico deseado. Mientras más bajo mantengamos el nivel de los errores tipo 1 y tipo 2, más grande va a ser el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque para lograr un error más bajo tengo que tener más sujetos. Y el poder estadístico cuando tengo tantos sujetos es mayor. Entonces en este tipo de estudios tener una muestra amplia, una N minúscula pero grande, va a mejorar el poder estadístico, y podemos mantener la estimación de los errores tipo 1 y tipo 2 bien bajos. Entonces, sabiendo esto, ya sabemos por qué se usaron estos números tan grandes en este estudio de fase 3 Rota 023. Este ha sido uno de los estudios clínicos más grandes que se han hecho para, en este caso, probar una vacuna. Hay un tipo de ensayo clínico que se llama ensayo clínico cruzado. Hasta ahora hemos descrito solamente estudios en paralelo, el grupo de intervención y el grupo de control, y van en paralelo, se les da seguimiento en paralelo. Cada paciente recibe solamente una intervención dependiendo del grupo al que pertenezca. Los resultados obtenidos en cada uno de los grupos se comparan entre sí y el análisis se basa en las diferencias en los resultados obtenidos en cada grupo. Ese es el que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo es eso de ensayo? En el ensayo clínico cruzado o diseño crossover es una forma especial de ensayo clínico aleatorio. Es menos utilizada porque es complejo llevarlo a cabo. En estos estudios controlados aleatorios, cada sujeto actúa como su propio control. Un diseño sencillo sería que cada individuo del grupo experimental recibe al azar una de las dos intervenciones y en un segundo periodo recibe la otra. Es decir, si nada más hay en el estudio experimental es recibir una droga y el grupo de control, el grupo del estudio recibe una droga y el grupo de control recibe placebo, ok, eso se les va a dar por cierto tiempo, luego se interrumpe, se deja pasar un periodo perentorio para lavar el efecto de la droga en el grupo que la estaba recibiendo, manteniendo el ciego, y luego los grupos se cruzan. Es decir, el que era de control ahora va a recibir la droga, y el que era el grupo de investigación que estaba recibiendo la droga ahora va a recibir el placebo o el tratamiento estándar. Entonces, cada sujeto
prácticamente va a ser su propio control, porque se puede comparar el efecto de uno o de la otra intervención en el mismo sujeto, porque ambos recibió ambas intervenciones. Todos los dos grupos reciben ambas intervenciones. Es complejo, no es fácil de hacer, no es de los más frecuentes que se hagan, pero es importante que lo conozcan, ¿no? Entonces, ambos periodos están separados por una fase de blanqueo para permitir que el paciente vuelva a su estado inicial, desapareciendo, en teoría, el efecto del tratamiento administrado en el primer periodo. Aquí puede venir un factor de confusión, y si el efecto persiste, aunque uno no lo haya notado, pues ahí puede haber un factor de confusión importante. Entonces este sería el esquema de un ECA cruzado, ¿no? Tenemos la población experimental, con los firman los participantes al azar, se les ubica en el grupo 1 o en el grupo 2, y ese grupo 1 recibe la intervención A y el grupo 2 recibe la intervención B. Al final del periodo vamos a tener respuesta A1, es decir, respuesta del grupo 1 a la intervención A, y acá respuesta a primera respuesta a la intervención B. Luego viene un periodo de blanqueo, y los B entonces ahora reciben, los del grupo 2 ahora van a recibir la intervención A, y los del grupo 1 ahora van a recibir la intervención B. Es decir, los que habían recibido la A ahora reciben la B, y los que habían recibido la B ahora reciben la A. Entonces ahora este es respuesta de haber recibido la intervención A, el grupo 2, y respuesta de haber recibido la intervención B en la segunda etapa. Entonces se comparan los resultados, ¿no? Es complicado, no es fácil de darle seguimiento a este tipo de estudios, sin embargo tiene sus ventajas. Las ventajas del ensayo clínico cruzado es que es más eficiente como un estudio en paralelo, ya que se requiere un número menor de participantes. ¿Por qué? Porque cada participante puede ser su propio control. Cada participante es su propio control, por lo que se pueden utilizar técnicas estadísticas para datos apareados que son más potentes que las de datos individuales. Esto que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, duran más que los estudios en paralelo. No pueden utilizarse en enfermedades agudas o cuya evolución cursa brotes, porque necesitamos más tiempo de seguimiento. No se puede aplicar cuando no es posible asegurar la desaparición del efecto de la primera intervención en todos los participantes. Así que entonces no es tan frecuente que lo veamos, tiene sus limitaciones, pero vale la pena que lo conozcan. Y en cuanto a análisis de los resultados, en los ECA se trata de encontrar si la diferencia entre la frecuencia del efecto, es decir, la enfermedad, en el grupo de estudio y de control es significativa. Se quiere sustentar que en un grupo de estudio, comparado con el grupo de control, la medida preventiva en estudio es eficaz o no, si se tratara de una vacuna, por ejemplo. Si la droga es o no eficaz, si se trata de una nueva droga, un nuevo tratamiento. O si el factor de riesgo manipulado aumenta o no la frecuencia del efecto. Y recuerden que ahí puede haber efecto de dosis, efecto de modalidad, como vimos en los estudios experimentales. Tienen que tener presente que como estos son estudios prospectivos de seguimiento, y que a veces ese seguimiento es largo, siempre es probable que en los ECA se produzca la pérdida de algunos pacientes en el seguimiento, o que la condición del paciente cambie, que ya el paciente no se pueda mantener, por ejemplo, recibiendo solamente una intervención como placebo o intervención estándar, sino que requiera otro tipo de intervenciones, y ya va a cambiar las condiciones del paciente. De ahí que es importante que mientras más pacientes se pierdan y menos se sepa acerca de ellos, menos confianza podrá tenerse en los resultados del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Voy perdiendo validez interna. ¿Por qué? Porque voy perdiendo pacientes. Debido a eso y a que eso ocurre, entonces hay dos tipos de análisis que se pueden hacer: el análisis por intención a tratar y el análisis por protocolo.
En el análisis por intención a tratar, en el análisis de los resultados, los pacientes deben permanecer en el grupo de tratamiento, que puede ser estudio o control, al que originalmente se les asignó para el ensayo, inclusive en el caso de que reciban otro tratamiento si el régimen original falla. Es decir, puede ser que el paciente estuviera en el grupo de control y estaba recibiendo el tratamiento estándar, hubo una falla y no fue que le dimos el tratamiento experimental, sino que se le cambió de tratamiento, y eso puede contribuir a alterarme los resultados. Sin embargo, el análisis por intención a tratar me dice, deja a ese paciente ahí y analiza después como intención a tratar, porque es importante mantener a los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que si removemos a los no cumplidores del protocolo, es decir, aquellos que no cumplen todo lo que teníamos protocolizado, esto puede limitar la capacidad del ensayo para generar los hallazgos que se desea encontrar y generalizarlos a la práctica clínica. La cuestión esencial es tener la información sobre el resultado entre todos los pacientes que recibieron el tratamiento y no solo en aquellos que lo completaron. Entonces, en cuanto a análisis de los resultados, para presentar el informe de un ECA, debe asegurarse de incluir los datos primarios suficientes que permitan al lector comparar las características de los grupos, efectuar pruebas estadísticas básicas para determinar si el azar puede excluirse de modo razonable como causa de las diferencias entre los grupos que se están comparando. También es importante verificar, y eso cuando lean artículos que son ensayos clínicos, les va a decir el análisis por intención a tratar y el análisis por protocolo, que tiene que ver con lo que habíamos hablado un poquito más. Yo les voy a poner en algunas referencias un artículo que habla y explica muy bien esto de la intención a tratar y del análisis por intención a tratar y del análisis por protocolo, porque sobre todo para interpretar, cuando uno hace una lectura crítica de un ECA, uno debe estar claro en ese tipo de análisis. Así que el estudio debe aclarar qué tipo de análisis se hizo, cómo se hizo, cuáles son los datos de base, para que el lector pueda hacer el análisis crítico de los resultados del estudio. Entonces, significancia estadística y significancia clínica. Una vez que encontremos o no una diferencia estadísticamente significativa entre un tratamiento estándar y un tratamiento experimental, debemos decidir si este hallazgo es clínicamente significativo. Entonces se plantea uno una pregunta: ¿existe diferencia entre significancia clínica y significancia estadística? Claro que sí. Algo puede ser estadísticamente significativo y tener muy poco valor clínico. Entonces, ¿qué nos interesa a los médicos? ¿Y qué le interesa a los pacientes? A los médicos, a los pacientes nos interesan que haya alivio del dolor, que haya mejoría de la enfermedad, que haya mejor calidad de vida para el paciente y no un valor estadístico X o Y. Entonces, sí, la significancia estadística es importante. La validez del estudio es importante, pero para nosotros desde el punto de vista clínico, la significancia clínica es la que realmente tiene un valor importante porque implica mejoría de nuestros pacientes. Entonces eso nos lleva al concepto de validez interna y validez externa. Un ECA tiene validez interna si lo que dice es cierto, si se obtienen los mismos resultados cuando se repiten condiciones idénticas. Un ECA sin validez interna, es decir, cuyos resultados son falsos, que cuando se repite el estudio en condiciones idénticas no se obtienen los mismos resultados, no tiene validez interna. Y un estudio sin validez interna no merece ser analizado ni sus resultados aplicados. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Eso lo da la validez interna, y la validez interna viene dada por el diseño del estudio, cómo fue expresado ese diseño en el protocolo de investigación que debe seguirse de manera estricta. La asignación al azar, que recuerden, da mucho valor interno, validez interna, la asignación al azar, todo el control que da la asignación al azar que puede llevar a una mucho mejor validez interna, trabajar con una muestra lo suficientemente representativa, todo eso da validez interna. Y ¿a qué nos lleva la validez interna? Que si yo repito el estudio bajo las mismas
circunstancias, en condiciones idénticas, los resultados deben ser prácticamente los mismos. Eso le da validez interna al estudio. Pero el ECA no solamente tiene validez externa, un ECA tiene validez interna, un ECA tiene validez externa si se obtienen los mismos resultados cuando se repite, no en condiciones idénticas, sino en condiciones similares. Ahora sí, la validez externa tiene que ver con la extrapolación de los resultados a otro ámbito. Quiere decir que no es que yo voy a aplicar lo que me dice el ECA en condiciones exactamente iguales, porque muchas veces esas condiciones exactamente iguales no se pueden en la vida real, pero sí en condiciones similares. Y cuando lo aplico en condiciones similares, los resultados deben ser muy similares. Entonces, la validez externa permite extrapolar los resultados a otros ámbitos. Lamentablemente, como los estudios se diseñan muy bien controlados en situaciones clínicas, en condiciones clínicas muy bien controladas, la validez externa de la mayoría de los ECAs es muy escasa o nula. O sea, la capacidad de extrapolar esos resultados a otros ámbitos puede estar muy limitada. Entonces volvemos a insistir, para nosotros como médicos y para los pacientes lo que importa es el interés clínico y no tanto el estadístico ni el metodológico. Miren, hoy en día la metodología, voy a citar a Gervás, autor español, ahí está la referencia de ese artículo, se los voy a compartir también en el aula. Gervás dice que la metodología científica permite la fácil realización de ensayos clínicos aleatorizados doble enmascarados de validez interna incuestionable, es decir, bien diseñados, con aleatorización en la asignación de los grupos, con muy buen control de las mediciones, muy buen seguimiento, o sea, una validez interna incuestionable, al menos en teoría. De hecho, muchos ensayos clínicos tienen una gran belleza en su diseño y el mínimo o nulo interés clínico. Se responde elegantemente con una perfección formal innegable a cuestiones clínicamente irrelevantes. Entonces recuerden, para nosotros como médicos, para la población, para los pacientes, lo importante es el interés clínico. Si el nuevo producto realmente es mejor que lo que ya teníamos, si eso trae alivio a su sintomatología, mejoría de su enfermedad, mejor calidad de vida y obviamente para nosotros un mejor control de nuestros pacientes, entonces es importante el resultado. Pero si es simple y sencillamente un estudio muy bien diseñado desde el punto de vista metodológico, con una validez interna tremenda y todo, pero que a la larga no me dice nada clínicamente, entonces es un estudio como dice al final del párrafo de Gervás, se responde elegantemente con una perfección formal innegable a cuestiones clínicamente irrelevantes. No debemos caer en eso. Claro, no aspiramos a que ustedes en esta primera etapa que están comenzando a investigar hagan un ECA, pero deben tener presente cuáles son las características, qué es lo importante en el momento en que diseñamos un ECA. Y finalmente la bibliografía utilizada para la preparación de esta clase. Recuerden que esta clase corresponde entonces a los temas de la semana 10 y de la semana 11, una sola presentación. Seguimos adelante con el curso.